¿Qué hay debajo de la ciudad de Berlín, Alemania? Berlín es 9 veces más grande que París. La ciudad de Berlín es más antigua que Alemania. Berlín fue fundada hace más de 800 años y el país Alemania fue fundado el 18 de enero de 1871, después de 3 guerras donde Prusia salió victorioso contra Dinamarca, el imperio de los Habsburgo y la Francia de Napoleón III. El emperador Napoleón III fue el que invadió México de 1861 a 1867, aprovechando que Estados Unidos estaba en plena guerra civil. En 1806, cuando Napoleón Bonaparte invadió Berlín, se robó la estatua de bronce de caballos que está arriba de la puerta de Brandenburgo. Cuando Napoleón fue derrotado, la estatua regresó a Berlín. A pesar de la increíble historia que tiene Berlín arriba de la superficie, muchos berlineses ignoran que bajo las calles, los edificios y los 180 museos que tiene la ciudad oculta secretos olvidados y oscuros de lo que ya nadie habla. ¿Sabías que Berlín ha estado habitada 1000 años antes de lo que se creía hasta hace poco? Y eso solo se supo cuando fueron estudiados algunos de los 4000 restos humanos que fueron descubiertos hace 2 décadas bajo el antiguo sector oriental. En tiempos más recientes, Berlín también ha estado en el centro de la historia, aunque es un recuerdo triste. La Segunda Guerra Mundial dejó vestigios enterrados de uno de los periodos más oscuros del país. Los búnkeres que se usaron para comandar al ejército cuando la guerra estaba perdida no fueron destruidos del todo, y algunos aún yacen bajo tierra para ayudar a los historiadores a entender lo que pasó. Junto a esos refugios, otro recuerdo de este tipo de locura son las miles de bombas que están por doquier sin detonar, enterradas en toda la capital alemana. El exalcalde de la ciudad, Klaus Wowereit, acuñó la frase que mejor describe a la ciudad: Berlín es pobre pero sexy. Tal vez ya no es tan pobre a medida que sus barrios tradicionales se gentrifican, pero sí es sexy, una cara que solo puedes ver completa si miras debajo de ella. Debajo de Berlín hay líneas del metro olvidadas, bóvedas de cervecerías y túneles. Aunque a lo largo del video mostraremos que mucho del Berlín subterráneo fue construido para satisfacer necesidades bélicas, un reportaje de la DW nos recuerda un lado más amable de lo que hay enterrado en su subsuelo. Y es que muchas de las edificaciones subterráneas de la ciudad fueron construidas para disfrutarla en tiempo de paz. Por eso, DW lista líneas del metro olvidadas y bóvedas de cervecerías, así como túneles de uso civil, que nada tienen que ver con la guerra. De hecho, las cervecerías estuvieron entre las primeras en instalarse bajo la ciudad, a mediados del siglo XIX, mayormente en Prenzlau Berg y Kreuzberg. Vamos a ver ahora por qué las cervecerías fueron las primeras y por qué se instalaron precisamente ahí. Depósitos glaciares antiguos. La historia del Berlín subterráneo es relativamente reciente. ¿Por qué? Pues por los depósitos glaciares antiguos que, a diferencia de ciudades como París o Moscú, dificultan la construcción en el subsuelo. Lo que sucede es que la capital alemana se asienta sobre el valle glacial Berlín-Varsovia, formado por unas antiguas tierras bajas y pantanosas que hacen que el agua esté apenas a 3 metros de profundidad en varias partes de la ciudad. De hecho, el nombre de Berlín podría provenir de las palabras eslavas para lugar pantanoso. Por suerte para los cerveceros, en sitios como Prenzlau Berg y Kreuzberg se puede cavar hasta 18 metros sin tropezarse con acuíferos o barro. Estructuras subterráneas de cervecerías del año 1840, epidemias de cólera y tifoidea. Por esa configuración geológica, las cervecerías comenzaron a construir en 1840 bodegas en el subsuelo berlinés, en esas 2 localidades, para que su bebida se mantuviera fría al mismo tiempo que fermentaba. Hoy algunas de ellas siguen funcionando a 18 metros de profundidad, donde fueron excavadas originalmente, pero no pasó mucho tiempo antes de que el gobierno de la ciudad se diese cuenta de que a las cervecerías debían seguirle otro tipo de infraestructura, y pronto. Resulta que, como las aguas negras iban a parar a los ríos y canales berlineses, las epidemias de cólera y de fiebre tifoidea estallaban constantemente. Por eso, la construcción de un sistema de suministro de agua potable comenzó en 1852. El alcantarillado se tardó un poco más,
ya que no empezó a construirse sino en 1873 y empezó a operar 3 años después. A las instalaciones sanitarias subterráneas se le sumarían las de comunicaciones, como el sistema de correo neumático, el cableado telefónico y el alumbrado eléctrico. Para 1895, la mayoría del equipamiento urbano ya estaba bajo el suelo berlinés, y la ciudad ya no tendría nada que envidiarle a París o Londres, salvo por el metro. Pero esa es otra historia que te contaremos más adelante. Restos arqueológicos de la Edad Media. Como el origen de Berlín es medieval, tenemos que ir más atrás en el tiempo si queremos entender su historia subterránea. A diferencia de otras capitales de su peso, hay muchos huecos que llenar en la historia de la capital alemana, en parte debido a un devastador incendio en el siglo XIV que destruyó los archivos sobre la fundación de la ciudad. De momento, los restos medievales revelan que el espíritu práctico berlinés nació con la fundación de la ciudad. A medida que la población fue aumentando, los citadinos fueron aceptando sus construcciones. Durante la Edad Media, las casas tenían abundante espacio para actividades domésticas y de manufactura, además de para guardar animales de corral. Luego, con la explosión demográfica de los siglos XVIII y XIX, esos mismos patios fueron rellenados a veces, pero otras sirvieron para construir algunos de los túneles que se descubren hoy y que servían para guardar comida. Como si tuvieran un sentido histórico innato, los berlineses que construían sobre la ciudad medieval solían dejar los cimientos antiguos intactos, pero apenas salida de la Edad Media, Berlín sufriría uno de sus peores traumas. Berlín perdió la mitad de su población durante la Guerra de los 30 años. Entre 1618 y 1648, durante la Guerra de los 30 años, Berlín perdió a la mitad de su población y a muchos de sus edificios en medio de la violencia. Esa destrucción tiene un doble carácter paradójico. Por una parte, se perdieron muchos archivos y construcciones que permitirían llenar los vacíos históricos que te mencionamos antes. Pero por otra parte, esa devastación quedó reflejada en los restos que los arqueólogos desentierran constantemente del suelo berlinés, lo que contribuye a entender su historia más reciente. 300.000 objetos fueron encontrados durante la excavación de Molkenmarkt. Parte de los restos medievales encontrados bajo Berlín provienen de Molkenmarkt, o Mercado del Suelo, en el centro de la ciudad, donde comenzó a excavarse en 2019. En ese lugar se han encontrado hasta 300.000 objetos que datan desde los tiempos prehistóricos, lo que indica que hubo humanos asentados en lo que hoy es Berlín desde hace entre 8 y 10.000 años. No obstante, el objeto más asombroso encontrado hasta ahora es un anillo de oro con una gema, datado alrededor de 1400, al que los arqueólogos llaman el Anillo de Berlín, porque ningún otro anillo de este tipo ha sido encontrado bajo la ciudad. Sin embargo, no todo es lujo bajo el Berlín medieval. En lo que se cree que fue una letrina, en el mercado, se han encontrado muchos objetos que nos hablan sobre cómo era la vida a mitad del siglo XV. Entre ellos hay 1000 objetos de cuero, como un cinturón tachonado de plata, otros restos de zapatos y ropa, tejas de cocina, centenares de kilos de cristales de ventanas, peines y hasta canicas. El antiguo Molkenmarkt cambiará en 2028, cuando se convierta en un nuevo vecindario. Antes, los arqueólogos esperan haberle arrancado todos sus secretos. Ahora, dejemos atrás la Edad Media y saltemos unos siglos hacia el futuro, hacia la modernidad berlinesa. Después de ganar la guerra franco-prusiana en 1871, Berlín sufrió una transformación subterránea. La explosión urbana berlinesa del siglo XIX se debió al hecho más importante desde su fundación. Se convirtió en la capital del Segundo Imperio Alemán en 1871, después de que Alemania derrotara a Francia. Al mismo tiempo que la población se multiplicaba por 3, la ciudad experimentó una fiebre constructiva que se extendió al subsuelo. Ya te contamos el desarrollo de los servicios públicos bajo tierra, pero la transformación subterránea también tuvo que ver con el suelo pantanoso que también te mencionamos. Desde los tiempos del Segundo Imperio, en Berlín, se suele construir sobre pilotes que se hunden hasta 15 metros, hasta que tropiezan con un suelo duro. Luego de enterrado el pilote es que se construyen los cimientos del edificio, aunque rediseñada por Norman Foster para la reunificación alemana. El suelo de la cúpula del Reichstag descansa sobre 2.232 pilotes. Hoy, la voracidad inmobiliaria hace que se desarrollen incluso parcelas en lechos de ríos rellenados y en antiguos pantanos. Como cada vez que se tropiezan con algo deben parar todo y llamar a los arqueólogos
Los desarrolladores odian la historia berlinesa enterrada. Pero la ciudad sufriría otra transformación subterránea que la cambiaría todavía más que la que siguió a la guerra franco-prusiana. El búnker donde vivían 30.000 personas. Bajo la Fichte-Straße hay un búnker que fue diseñado originalmente para albergar a 6.500 mujeres y niños que tratarían de escapar de la muerte en la superficie durante la Segunda Guerra Mundial, bajo sus paredes de 3 metros de concreto. No obstante, a medida que los aliados cercaban la ciudad, bombardeándola a cero, 30.000 personas buscaron refugio en él. Hoy en día, ese edificio es uno de los que pueden visitarse en tours guiados de la Berlin Underworld Association. Berlín fue la ciudad más bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Tenía más de 1.000 búnkeres. Ese búnker de la Fichte-Straße es un recordatorio de uno de los hechos más terribles de la Segunda Guerra Mundial. Sobre Berlín cayeron 1,5 millones de toneladas de bombas y artefactos incendiarios durante ese enfrentamiento, 800 toneladas diarias durante el año de 1945. Eso la convierte en la ciudad más bombardeada durante la guerra, más que Stalingrado, Londres, Varsovia o Tokio. Para escapar de esa destrucción, fueron construidos 1.500 refugios antiaéreos por toda la ciudad. Enseguida vamos a contarte cómo era la vida en uno de ellos. ¿Cómo era la vida durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial? El viaje para descubrir cómo era la vida en el Berlín subterráneo durante la Segunda Guerra Mundial comienza frente a una discreta puerta verde en la estación central del metro. Aquellos que se apuntan a las visitas guiadas y atraviesan esa puerta pronto se ven transportados a los días de la guerra. El pasadizo conduce a pasillos en los que se leen letreros de prohibido fumar, escritos en esa letra gótica en la que se escribía el alemán hasta hace 80 años. Esos pasillos llevan a cuartos llenos con literas o bancas. En ellos se apiñaban los temerosos berlineses que querían escapar del infierno de los bombardeos aliados sobre la ciudad. Este sistema de búnkeres contaba con una clínica equipada y un sistema de ventilación que pueden verse todavía hoy. Pero la imagen más exacta de cómo vivía la gente en ellos la ofrecen los platos rotos, los cascos de acero o los juguetes abandonados que yacen por doquier, como si sus dueños apenas hubiesen abandonado el refugio. Los grandes túneles del pintor austriaco. Hoy parece que puede volver la locura que se apoderó de Alemania durante los años 30. Uno de los rasgos más sorprendentes de ese periodo es que el país más culto de Europa fue sometido por un pintor austriaco que tenía delirios de arquitecto. En medio de su demencia creyó que podía construir sobre Berlín una fantástica capital para su nuevo imperio, Germania, una parte de la cual estaría bajo tierra. Un hombre que sí era arquitecto, Albert Speer, se aprovechó de esta debilidad del caudillo de los alemanes para medrar en el nuevo régimen. Aunque el plan para la nueva ciudad nunca se completó, hace más de una década se descubrieron 3 túneles bajo Berlín que son una pequeña muestra de lo que hubiese sido Germania. Los túneles descubiertos están enterrados a 16 metros e iban a formar parte del sistema de transporte subterráneo de Germania. Su construcción data de 1938 y se extienden entre 90 y 200 metros bajo el Tiergarten. Si esas medidas son espectaculares, las destinadas a los edificios de la superficie estaban pensadas para gigantes, con un arco que debía hacer palidecer al Arco del Triunfo de París. El búnker del pintor austriaco. Pero la guerra detuvo los planes para la superficie y cambió radicalmente la configuración de los túneles. Ya no se construyeron túneles para albergar al metro, sino para proteger a los militares de los bombardeos. El más importante de estos túneles estaba destinado a evitar que las bombas aliadas destriparan al pintor austriaco y estaba bajo tierra en las inmediaciones de la Cancillería, en la Vossstraße. Irónicamente, en abril de 1945, su vida terminó en el búnker pensado para salvarlo. Ese búnker principal era parte de un sistema de túneles construido entre 1936 y 1944. A partir de enero de 1945, fue la sede del mando alemán hasta que la guerra terminó en mayo de ese año. Hoy en día, solo una placa recuerda a la construcción, que fue mayormente destruida durante la reconstrucción de Berlín, y cuyos corredores existentes están cerrados al público. Todavía hay 75.000 toneladas de bombas no explotadas de la Segunda Guerra Mundial y muchos restos de cuerpos debajo de Berlín.
En 2006 se estimaba que, del 1,5 millones de toneladas de bombas que cayeron sobre Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, 75,000 toneladas yacían enterradas todavía sin explotar. Asimismo, junto a esas bombas se calculaba en 10,000 el número de cuerpos sin recuperar de esa guerra, que también estarían enterrados bajo la ciudad. En aquel año se creía que ni los restos ni las bombas serían recuperados en su totalidad antes de 2020, pero la verdad es que 4 años después de ese plazo, los terribles recuerdos de esa guerra todavía permanecen bajo Berlín. Túneles de escape bajo el muro de Berlín. Apenas se construyó el muro, los berlineses orientales empezaron a cavar túneles para escapar del comunismo. Llegaron a construirse decenas de túneles, algunos de ellos muy sofisticados, con iluminación y sistemas de ventilación. Para desesperación de quienes huían, muchos de los túneles eran descubiertos apenas quedaban terminados. De todos esos túneles vamos a hablar sobre uno, para que tengas idea de la batalla por la libertad que se desató bajo Berlín durante la Guerra Fría, el Túnel 57. Su entrada quedaba en el anexo de una casa que daba al fondo de la Strelitzer Straße, en la vecindad de Prenzlauer-Berg, uno de los barrios ricos de Berlín hoy. Unos estudiantes de Berlín Occidental comenzaron a construir el Túnel 57 en abril de 1964, y su tiro corría a casi 10 metros de profundidad, por más de 150 metros entre los dos sectores. A lo ancho, quienes trataban de escapar tenían apenas 90 centímetros para moverse, pero esa tumba sirvió para que docenas de personas escaparan hacia la libertad. ¿Cómo era cruzar un túnel subterráneo en Berlín durante la Guerra Fría? Andreas Springer, un hombre que fue uno de los últimos en escapar del Túnel 57, en octubre de 1964, cuenta su experiencia así. Yo era un frijol en una cacerola. Springer se refiere al código usado en los túneles, donde los hombres eran frijoles y las mujeres guisantes. Esas palabras, aparentemente inocentes, ocultan el hecho de que quienes intentaban cruzar hacia la libertad se jugaban la vida. Cuando Springer lo logró, murió un hombre y otros debieron luchar por sus vidas. La odisea de Springer comenzó cuando llegó a una casa destartalada, como le había indicado su contacto secreto. Al franquear la puerta, un hombre iluminó la boca de un túnel en el suelo. Entonces, primero Springer se arrastró casi 50 metros de espalda. Fue solo cuando llegó al final de ese primer trayecto que por fin pudo continuar su odisea gateando. Como la altura del túnel apenas medía 60 centímetros, Andreas se sentía enterrado en vida cuando por fin llegó al fondo de un pozo de más de 9 metros. Colgando sobre el pozo había una soga. Apenas la tomó, fue elevado hacia lo que luego descubriría que era una panadería abandonada en Berlín Occidental. 1 hora después todo cambió cuando agentes de Alemania Oriental llegaron a la locación y trataron de arrestar a quienes trataban de escapar. Algunos de quienes ayudaron a Springer a huir pudieron salvarse, pero uno murió en el intento. Se encontraron 4,000 esqueletos antiguos. En el suelo de Berlín no solo yacen los restos de soldados de la Segunda Guerra Mundial, sino también de gente que murió en ella hace más de 1000 años. El New York Times cuenta la crónica de los primeros habitantes de la ciudad, enterrados en el cementerio de la iglesia de San Pedro, que fue pavimentado durante la era comunista en Berlín Oriental. Aunque inicialmente los arqueólogos no esperaban encontrar mucho, sus esfuerzos fueron premiados cuando hallaron 3,200 tumbas con más de 4,000 personas enterradas. El descubrimiento data de hace más de 2 décadas, pero solo recientemente se terminó el museo, donde descansarán algunos de los restos que los científicos han estudiado. Esos huesos permitieron descubrir cosas asombrosas, como que Berlín ha estado habitada desde un milenio antes de lo que se creía. ¿Cómo se construyó la Operación Oro? En una lluviosa mañana de 1956, unos soldados soviéticos y alemanes orientales estaban cavando en el cementerio municipal de Aleklinivka, en su sector de la ciudad. El clima había averiado las líneas telefónicas y los soldados tenían la orden de repararlas, pero lo que encontraron bajo el barro fue la pista de una de las operaciones de inteligencia occidentales más espectaculares durante la Guerra Fría, la Operación Oro de la CIA y el Mi-6. Después de la guerra, Moscú había transformado a Berlín Oriental en uno de sus nodos de comunicaciones con los países tras la cortina de hierro, que se extendía bien dentro de la Unión Soviética.
Cómo los soviéticos habían cambiado sus comunicaciones de radio a contactos mediante líneas telefónicas terrestres. Estadounidenses y británicos solo tenían una forma de oírlos en una era anterior a los satélites, interviniendo las líneas. Pero había un problema. Berlín Oriental era una de las ciudades más vigiladas del mundo, así que a los espías de Washington y Londres se les ocurrió cavar un túnel desde Berlín Occidental para pinchar los teléfonos soviéticos. Todo comenzó en 1954, con una estación de radar en el lado oeste como fachada. Durante un año, la construcción del túnel removió más de 300 toneladas del suelo entre ambos sectores, para terminar en un túnel de más de 500 metros. Al año siguiente empezaron las escuchas que fueron puestas en peligro por un topo, el espía George Blake, un agente de la KGB infiltrado en el MI-6. De hecho, el descubrimiento de los soldados en Al-Glenike fue una pantalla para destapar todo sin poner en riesgo a Blake. Sin embargo, la jugada le salió mal a los soviéticos. La capacidad técnica y el atrevimiento de los espías occidentales hicieron quedar a Moscú como tonto. Los ríos subterráneos debajo de Berlín. Todo el agua que consume Berlín viene de su subsuelo. Por eso, al menos desde 1869, las autoridades han estado muy preocupadas por el suministro de agua. En Berlín puede encontrarse agua fresca hasta 150 metros de profundidad, en 4 acuíferos distintos, algunos de los cuales se conectan entre sí. Como los niveles de los acuíferos bajo Berlín fluctúan, la ciudad estableció uno de los sistemas de vigilancia más extendidos y cuidadosos, formado por unas 1000 estaciones de monitoreo. Esta vigilancia quiere evitar ser sorprendidos por una caída en los acuíferos, como pasó a principios del siglo XX, cuando Berlín estaba en pleno frenesí constructivo. Catacumbas y cementerios subterráneos bajo Berlín. La capital alemana no tendrá las catacumbas parisinas, pero en su lugar posee la cripta de los Hohenzollern, en la Catedral de Berlín. La cripta es el lugar de entierro dinástico más importante de Alemania y uno de los principales en toda Europa, con sus 94 entierros que abarcan del siglo XVI al XX. Esta cripta, al mismo tiempo que funciona como lugar de descanso, sirve como galería de arte y repositorio de historia alemana. Abierta en 1536, la cripta es un compendio de todo el arte alemán desde el gótico tardío. Un dato curioso es que ningún emperador alemán está enterrado en la cripta. El agua subterránea no perdonó toda la historia enterrada en la cripta y causó daños irreparables a finales del siglo XIX. Aunque reconstruida varios metros más arriba, todavía el destino le reservaba lo peor a la cripta. Los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial dañaron el domo principal de la catedral que cayó sobre la cripta, haciéndola colapsar parcialmente. Al final de la guerra, con una cuarta parte de la catedral destruida, los feligreses asistían a servicios religiosos en la misma cripta, a la que renombraron la Iglesia de la Tumba, junto a los sarcófagos de los monarcas alemanes. Como la catedral quedó en el sector de ocupación soviético de Berlín, su reconstrucción fue difícil y en medio ocurrieron cosas terribles, como la demolición del ala norte, el Denkmalkirche, el equivalente berlinés de la Capilla de los Medici en Florencia. La reconstrucción de la catedral y de la cripta comenzó por fin en 1993, para abrir en 1999. Del recogimiento de la Catedral de Berlín, ahora vamos a hacer un viaje a toda velocidad sobre los rieles del primer metro de la ciudad. El antiguo metro de 1902. El metro berlinés es un desarrollo tardío de esa capital imperial que surgió en 1871. En 1891, AEG quería administrar un metro basado en el de Londres y de hecho construyó 2 túneles de prueba, ambos con la última tecnología de la época. Uno de ellos, el túnel Strahler-Spree, se usaría como refugio antibombas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero AEG estaba en una batalla contra Siemens por conquistar el corazón enterrado de Berlín, y la perdió, porque fue esta la que ganó el contrato para construir el metro en 1899. Siemens tendría lista la primera estación de metro berlinés en la Potsdamer Platz, el 18 de febrero de 1902. El metro en Berlín tiene un nombre único, pero eso es algo que te contaremos más adelante. Antes, vamos a pasearnos por los alrededores de Berlín, que también esconden cosas increíbles bajo tierra. Un palacio de hace 1000 años bajo una catedral en Alemania. Muy cerca de Berlín, un secreto enterrado esperó un milenio para ser descubierto. Casi a 200 kilómetros de la ciudad, en Merseburg, una cámara de piedra estuvo oculta por 1000 años en el sótano de su catedral.
hasta que unas renovaciones la sacaron a luz en mayo. La de Merseburg es una de las catedrales más importantes del país, que fue consagrada nada más y nada menos que en el año 1004. Con unas medidas de entre casi 20 y 10 metros, la cámara oculta parece uno de los escenarios de En busca del arca perdida, solo que infinitamente más sólido, con unos cimientos que se hunden en la tierra con su 1,5 metros de grosor y paredes de más de 3 metros de altura. Es posible que la cámara descubierta hubiese servido de sostén a una cámara superior que hoy no existe, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que entre 1036 y 1050, la cámara funcionó como el palacio episcopal, lo que la convierte en la residencia de su tipo más antigua del país. Como si esto fuese poco, los restos de mampostería de la cámara están intactos, y todo parece indicar que mucho antes de que se construyera la misma catedral, ya había presencia humana en el área con vestigios de unas murallas que la rodean y que datan de hace 3000 años. Es hora de que volvamos al subsuelo berlinés por más tesoros enterrados. Los tours para el mundo subterráneo de Berlín. Los turistas están fascinados con la historia que cuentan las entrañas de Berlín, y los alemanes están más que dispuestos a aprovecharse. Hoy hay tours no solo en alemán, sino en inglés y español, entre otros 10 idiomas que recorren el mundo subterráneo berlinés. Sin embargo, no siempre fue así. La reunificación atrajo todas las miradas sobre edificios como la nueva Cancillería Federal o encrucijadas legendarias como el Checkpoint Charlie, pero nadie quería ni mirar los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial. Por suerte, hubo berlineses que creyeron que los secretos enterrados de su ciudad eran tan o más importantes que lo que exhibe su superficie y decidieron hacer algo. Uno de ellos fue Dietmar Arnold, un planificador urbano que creó nuestra conocida Berlin Underworlds para preservar el legado subterráneo de la capital alemana, al mismo tiempo que lo hace accesible al público. Underworlds ofrece recorridos temáticos que incluyen visitas a búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, pero también a refugios atómicos, estaciones de metro y alcantarillado. Fiel a su misión, la entrada principal de Underworlds queda en la estación de metro Hestunbrunnen, justo debajo de una torre antiaérea que data de la guerra. Volvamos a la superficie por un momento. Tenemos algo que mostrarte. Espacios para el arte subterráneo. Una de las imágenes más icónicas de Berlín es la de su arte urbano. Desde los tiempos del muro, sus paredes son el paraíso de los grafiteros. Pero esa es solo parte de la imagen del arte de la ciudad. Para tener la pintura completa, hay que mirar bajo tierra, metafóricamente hablando. La escena artística berlinesa alternativa o underground incluye desde la transformación de edificios abandonados en piezas de arte hasta instalaciones tipo guerrilla en parques públicos. No obstante, hay una colección de primera que se exhibe en un búnker que, curiosamente, no está enterrado. Se trata de la Reichsbahnbunker Friedrichstraße o Búnker de Berlín, construido en 1943 y que alberga la colección de Christian Boros, un magnate que reunió unas 500 obras de artistas como Damien Hirst, Olafur Eliasson, Wolfgang Tillmans y Daniel Richter. Lo mejor de la colección Boros es que ese búnker, en la Albrechtstraße, diseñado por Albert Speer, se considera una obra de arte en sí misma. El tren subterráneo U-Bahn. ¿Recuerdas lo que te dijimos sobre una Berlín pobre pero sexy? Pues hace mucho que la ciudad no es lo primero, sino muy rica, aunque sigue siendo sexy. Una de las medidas de esa riqueza es el U-Bahn, que puede traducirse como tren subterráneo, algo que los no hablantes de alemán también conocemos como metro. En Berlín, pero también en Frankfurt y Hamburgo, el U-Bahn se combina con el S-Bahn, o tren de cercanías, que a veces tiene las características del metro. Pero el U-Bahn además está presente en Nuremberg. En todas esas ciudades, el metro es administrado por la Autoridad Pública de Transporte. En Berlín, la innovación del U-Bahn hunde sus raíces a finales del siglo XIX, como te contamos antes, aunque el nombre no se inventó sino hasta el siglo siguiente, como una forma de que el usuario reconociese el medio de transporte. Sin embargo, sería el trauma de la Segunda Guerra Mundial lo que le daría impulso al metro berlinés. Y es que durante la reconstrucción de la posguerra, los planificadores decidieron descartar los tranvías para despejar el transporte superficial. Para lograrlo, necesitaban expandir el metro y conectarlo más eficientemente con los trenes de cercanías, en lo que se conoce como la tercera fase histórica de construcción del metro berlinés a partir de 1953. Por suerte, los tranvías no desaparecieron del todo,
y algunos continúan operando en lo que era Berlín Este. Seguramente has oído hablar de la legendaria e inflexible puntualidad alemana, que se refleja en lo estricto que sus trenes y el metro cumplen con sus horarios. Eso no es tan cierto hoy en día. No obstante, el metro berlinés sí muestra una parte de la idiosincrasia única alemana en su sistema de cobro. No usar torniquetes porque confía en un sistema de cobro POF, del inglés Proof of Payment, que confía en que cada pasajero pagará su ticket, aunque los revisores no le pidan que demuestre que pagó. Por cosas como esas hay quien dice que los berlineses nunca son tanto ellos mismos como cuando están debajo de su ciudad. Cuando Berlín se convirtió en la capital de la Alemania unificada, en 1990, tuvo que decidir qué hacer con su pasado arquitectónico subterráneo. Pudo ignorarlo, pero sabiamente eligió mostrarlo, y eso incluye desenterrar sus construcciones subterráneas para los estudiosos, los visitantes y los propios berlineses. Le tomó tiempo aceptarlo. Al principio Berlín estaba más orgullosa de lo que hay en su superficie que de lo que hay bajo su suelo. Incluso, hoy hasta hace fortunas con lo que ocultaba debajo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran qué hay debajo de Berlín. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.